Continuamos con Saber y Sabor en este segundo bloque. Para los que recién se enganchan en el programa, estamos con Sonia Margarita Escudero y con Cristina Carlos Martínez. Miren, yo mencioné en la editorial del programa el reclamo, el auténtico, legítimo y necesario reclamo de las mujeres por este tema del femicidio que crece en una forma alarmante. Quiero la opinión de ustedes como mujer en este caso, en esta situación. Sí, digamos, el femicidio es el caso más extremo, es el último eslabón, ¿no? La desaparición, la muerte de la mujer por violencia de género, pero todo arranca mucho más temprano. En Salta tenemos índices atroces de embarazo adolescente, de mortalidad materna, de violencia contra la mujer, de violaciones y de femicidios. O sea, toda la trayectoria de la mujer con violencias. Y lo que hace el Estado como respuesta es crear más burocracia y más organismos y la Fiscalía y la otra oficina y la otra oficina, pero no se está trabajando en la base que es la educación sexual y la educación para la igualdad, para la no violencia, porque hay que cambiar la matriz cultural. Totalmente. Ahí está la solución. De eso se trata, porque el embarazo adolescente es en el marco de relaciones desiguales de poder. Eso es. Y la mayoría de las veces dentro del seno familiar, digamos. Es el tío, el padrastro, el cuñado, son cosas... También hay un problema de educación desde el hogar, desde los padres, ¿no? Porque hay muchas chicas adolescentes que entran, digamos, en el juego del libertinaje y terminan, por ejemplo, con un embarazo en el juego de un hombre y una mujer, que son chicos, que son jóvenes, que son inconscientes, que no miden las consecuencias. Bueno, pero eso ratifica lo que dice Sonia. Por eso falta el tema de la educación. La educación sexual en las escuelas, pero porque si no cuando la familia no hay familia, coincido. o no está en condiciones de conversar con los hijos, bueno, tiene que haber un espacio en la escuela donde se los pueda preparar. Y con especialistas, ¿no? Sí. Te digo, con gente preparada, sí. Porque yo digo, a veces mucha pena me da cuando a las maestras le encajan que enseñen de todo cuando no están preparadas. Yo, por ejemplo, si tuviera que ir a enseñarle a mis alumnos ahora cuestiones sexuales, yo no estoy preparado para hacerlo como docente. Bueno, y eso que soy docente. Pero hay toda una formación... Debería haber. Debería haber, no sé si la hay. Yo les voy a contar, cuando acá se sacó la ley de violencia familiar, ¿no? Porque comenzaron por ahí, yo me recuerdo que en la legislatura se dijo, espero que ahora los jueces actúen como se debe, digamos, entonces con eso ya acababan con la violencia familiar. Pero no había un sentido de no había una política pública encarada para esto, digamos, porque la ley de violencia familiar hay unos capítulos adelante que hablan de la justicia, pero hay otros capítulos que hablan de lo que tiene que hacer el Ejecutivo, y ahí está la educación, la incidencia del Ministerio de Salud y demás. De eso, nada. Y a mí me parecía que esto hacía medias no servía. Entonces, cuando se establecieron los turnos para los jueces que iban a atender, los jueces se llenaron de causas. ¿Y qué sucedía? Llegaba primero, le pegaban una vez, la segunda vez, muchas gracias, la segunda vez se suma. Entonces yo decía, ¿sabes cuándo se va a acabar? Cuando la mate. Ya va a tener los 5 expedientes, claro. Entonces, ¿y qué ha solucionado? ¿Qué política Por eso, se si genera? miramos solo la Ninguna. justicia cuando el hecho ya sucedió, claro. Lo que hay que hacer es prevención. Es que siempre actúa la justicia después. Empieza la prevención, empieza en la escuela. Exactamente. Claro. Es el Poder Ejecutivo el que tiene que generar las políticas públicas orientadas a esto. El juez o la defensora de menores puede aconsejar, ver. Se lo mandaba yo me acuerdo en Metal, que lo atiende un psicólogo. No habían psicólogos. Tenía que viajarla de Quebrachal hasta Metán y todo lo demás. No habían, ¿no es cierto? Ni en el hospital. Y decían, si tenemos acá un montón de gente, todavía no mandan de la justicia a los oficios, que la tratemos y todo lo demás, era horrible. Yo coincido con Sonia, yo creo que la responsabilidad está en educar, pero creo que hay que hacerlo en forma, como fue históricamente, asociada la familia y en la escuela y en el colegio. Porque no creo que el papá y la mamá se tengan que desentender. Es la escuela, pero la escuela hace la reunión de padres también. Entonces tiene la reunión con los padres, que los padres sepan qué se les va a enseñar, en qué se los va a formar a los chicos. Pero cuando nosotros discutimos en el Congreso la ley de educación sexual en las escuelas, se hizo una encuesta para ver con quién hablaban de sexo
los jóvenes. Entre ellos. Hablan entre ellos, primero entre ellos, y segundo era con la maestra, con el docente. O sea, el docente lo tenés que preparar porque los chicos hablan igual, porque tienen ahí una figura. Tienen ahí. Es que cuando nosotros hablamos de cómo era antes, la mujer no salía a trabajar, ¿no es cierto? La mujer estaba siempre sentada en la mesa con los chicos haciendo los deberes. Ahora la mujer tiene que salir a trabajar y cada vez, aún trabajando los dos, tiene que trabajar doble turno. Y como era antes, la mujer estaba en la casa, pero de esos temas no se hablaba tampoco. No, claro. Pero yo me refiero, como decía, que se eduque en la casa, se eduque con el ejemplo, pero ahora no está ni el padre ni la madre. Y hay muchos casos que la madre es madre y padre. Entonces, eso también tenemos que ver. La sociedad ha cambiado. Entonces ya no es como éramos nosotros antes, que estaban nuestros padres, nuestras madres que nos están. No tienen tiempo. Porque, digamos, en la base de la violencia contra la mujer y el femicidio está esta cultura machista de que la mujer es del hombre, le pertenece al hombre. Todo el amor romántico, si nos ponemos a ver, y en el juicio de Cintia Fernández salió, con Doris sube al Facebook, ¿no? Que sos lo mejor, y sos mía, ¿no? Y siempre serás mía. Y entonces, cuando se da cuenta de que no es así, la golpea y la mata. ¿Por qué? Porque la mujer no está respondiendo a esa idea de que la mujer tiene que ser para el hombre, como propiedad del hombre. Bueno, eso es lo que hay que desmontar en la cultura. Y es tan difícil desmontarlo porque tenemos instituciones antiguas que excluyen a la mujer porque sostienen que la mujer es inferior al hombre, está para servir al hombre. Yo creo que está bien, eso comparto, eso es una historia, digamos, dentro del mundo. Igual yo, como te dije en alguna oportunidad, hay países que son manejados por mujeres, ¿no? Que no es justo, y digamos ocurren las mismas cosas, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, Holanda, por ejemplo. Pero no con los niveles que tenemos en Está bien, Latinoamérica. pero los niveles nuestros tienen que ver con el retroceso en la educación, con el retroceso, digamos, en la desintegración de la familia, más allá de las buenas intenciones que tengamos de que haya educación sexual en las escuelas y en los colegios. No hay que sacársela así. Hay responsabilidad, pero a veces y obligaciones. Esa familia no existe. A veces esa familia... Cuando uno recorre, ¿no? Uno recorre muchos lugares. Pero no hay que darlo como un hecho normal. Entonces, y que tiene que ocurrir, porque si no estamos naturalizando la desintegración de la familia y la responsabilidad. Vos tenés que unir la escuela con la familia. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que digo. Coincidimos en eso. Y hay que articular. Además, con eso que acabas de decir, que coincido, vamos a hacer un aporte interesante también con el tema de las violaciones que hay con los menores, varoncitos y mujeres. Así es. Que está en muchos ámbitos y en alguna época impensado, y que hoy ya no son para nada impensados, como en el ámbito de la iglesia, por ejemplo. Bueno, Salta está también con muchos casos, ¿no?, de denuncias por violación, con la gravedad de que el Papa da unas instrucciones muy claras, ¿no? Ha hecho semejante reunión mundial de obispos para tratar el tema y abordar el tema de las violaciones y pedofilia en la iglesia, y ha dado la orden de que los obispos tienen que cooperar con la justicia en los distintos países, y aquí en Salta nos damos con que el arzobispo, que es la autoridad obligada a cooperar con la justicia, no coopera porque se esconde atrás de un viejo concordato firmado con la Santa Sede, creo que es de la década del 60, antes de toda la cantidad de tratados de derechos humanos reconocidos constitucionalmente que protegen el bien jurídico de la infancia, ¿no es cierto?, y de la integridad física de las personas, y los jueces complacientes que aceptan esa defensa y entonces dicen que hay que pedir al Vaticano. Pero es un horror. ¿Cómo? Digamos, la iglesia, que es donde las familias... El Vaticano está por encima de la ley argentina. No, claro, que digamos, las familias entregan a sus hijos, ¿no es cierto?, a la educación en los colegios católicos porque es de calidad, ¿no es cierto?, entregan a sus hijos a la catequesis, digamos, y si en esas circunstancias sus chicos han sido abusados
O sea, no puede la jerarquía de la Iglesia ponerse a esconder un delito tan grave, porque está haciendo caer en un desprestigio una institución, digamos, que es muy importante. Lo que podía ser una costumbre, porque se trasladaban a los sacerdotes, ¿no? Cuando ocurrían estos hechos, se ocultaba y se lo trasladaban, ¿no? Esto lo vemos con los casos de Mendoza, de los chicos sordos y demás, sordomudos, ¿no? Pero esos eran en épocas pasadas. No digo que el delito haya sido peor y el daño haya sido menor, pero ya hay otras épocas, ya están los derechos humanos, ya se puede hablar, ya no hay la esclavitud. Entonces se abolió ya el sistema de la esclavitud, por lo menos que se vayan enterando que no, los niños no están a servicio de todo servicio de quienes son los mayores, ¿no? Y en este caso se da casos de maestros, los casos de los médicos que están apareciendo ahora y se dan en todas las instituciones. Todo el que está en una situación de superioridad. De superioridad y de poder, yo creo ¿no? que el hecho, y ustedes seguramente como abogados van a coincidir con él, yo creo que el hecho de admitir la obligación que tenemos dentro de cualquier institución, y más si somos jerarquía en una institución, de colaborar con la justicia, lejos de hacer un bien protegiendo a alguien que va a ser juzgado, se le está haciendo un mal a la institución. Y de última, la colaboración no condena a nadie, simplemente da las herramientas a la justicia para que se evalúe con todos los derechos y obligaciones, para que la cuestión que es dolorosa para la sociedad sea aclarada. Si resulta inocente, será inocente, y si resulta culpable, será culpable, y nadie hizo nada fuera de lugar. Pero a esto tenemos que tener una voluntad cierta de las autoridades de la Iglesia y una voluntad definida de hacer respetar los tratados por parte de los jueces. ¿Les parece que escuchemos un tema? Me refiero a los tratados de los derechos humanos, ¿no? No, los derechos humanos de todos, especialmente de los niños, porque digamos, esa actitud de proteger a los que cometen delitos por el solo hecho de pertenecer a una institución, no solamente transgrede toda la Constitución, todos los derechos, el derecho a la igualdad, que es un derecho básico, sino también la propia enseñanza cristiana.